Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión de espacio abierto virtual de semana 3. Vamos a iniciar con la revisión de las actividades a elaborar esta, esta semana, esta unidad ya de trabajo, en donde, bueno, vamos a estar diseñando lo que es un relato y una reseña. Son elementos eh, importantes que van a reforzar nuestros aprendizajes, pero también una manera distinta de trabajar documentos formales. Ya estuvimos revisando cómo hacer un resumen, cómo extraer eh, ideas principales. Entonces ya tenemos un trabajo previo en donde nos fortalece para poder trabajar lo que esta semana vamos a empezar a hacer. Que nuestra unidad 3 se llama analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Recordemos que mucho se ha hablado que este módulo tiene que ver con la lectura y la escritura. Ahora, lo que vamos a hacer es aprender a analizar. Eh, ¿Qué es analizar? ¿Saben ustedes qué es analizar? Porque es importante, bueno, tener en cuenta el concepto, ¿no? De analizar. Yo aquí lo estoy buscando mi, en el diccionario, que es analizar, y ustedes también me van a ayudar con el aprendizaje que tengan acerca de esta palabra. Aquí, chat. Pues buenas noches a las dos, bienvenidas. Y aquí Abdi nos empieza a poner que reflexionar sobre algún tema, ¿ok? Exactamente, es reflexionar sobre un tema. También podemos entender que analizar, como uno de los resultados que aquí tengo, es descomponer un material, un material o un concepto en partes, determinar cómo las partes se interrelacionan entre ellas o construyen una estructura de propósito, con un propósito, ¿no? Entonces, al momento que nosotros analizamos, sí interviene la reflexión, sí intervienen elementos que nos van, la investigación, etcétera, pero la idea es empezar a desarmar esa información para empezar a volver a interrelacionar, o sea, que estos se vayan relacionando propiamente con otros elementos más que no solamente se forme un concepto, sino que se formen varios para que finalmente estos se mezclen, se combinen y se forme una información pues con sustento, con referencias, con como dicen, un elemento que pueda brindar a otros mayores datos. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en sus actividades. Ahorita, bueno, le damos bienvenida también a que se acaba de incorporar la sesión. Jesús, buenas noches. Y bueno, ahora ustedes, mediante esas lecturas, pues trabajarán las actividades. Pero es importante saber que también los objetivos de esta sesión es conocer la guía de actividades para la unidad 3. Yo siempre les hago este énfasis en que revisen la guía. Es un elemento importante porque a veces pues son muchas cosas que hacer y mucha información y mientras nosotros estemos organizados y estructurados, va a ser un poquito más sencillo y dinámico hacer las actividades. En esta sesión vamos a revisar cómo elaborar las actividades para entregar esta semana que también se incorporan otras herramientas que tendremos que incluir en nuestros trabajos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los recursos que tenemos destinados para esta semana? Si ustedes ya van revisando,
se llama el relato. ¿Qué es un relato? Los pasos para hacer un relato. Viene otra vez que es un comentario, sobre todo para que ustedes vayan diferenciando qué es un elemento de otro. La semana pasada venía con el resumen para que no confundieran la información, el hacer un resumen y hacer un comentario. Por eso es importante que lo revisen y también revisen los pasos para hacer un comentario, solamente para tener bien distinguido un elemento de otro, ¿de acuerdo? En los recursos también viene la reseña. ¿Qué es una reseña? Los pasos para elaborar una reseña y la reseña de textos. En el foro, que muchas gracias por sus participaciones, eh, yo les preguntaba ahí si conocían alguno de los dos, algunos ustedes han puesto que sí, que hay un conocimiento previo, pero pues obviamente con la información que se está brindando, pues tienen un conocimiento más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues con mayores datos para poder hacer sus actividades. Entonces, ese conocimiento previo pues va a favorecer este elemento de hacer las actividades, pero es importante que lean los recursos. En el foro novedades, ahí también les compartí información y en el foro aprendiendo. Entre más información ustedes tengan, pues mejor van a quedar esas actividades y sobre todo verán la utilidad que tiene el elaborarlas, ¿no? Importante hacer la revisión gramatical. Yo entiendo que a veces hacemos las actividades y por escribir rápido o no sé, alguna situación, bueno, no hacemos revisión de lo que estamos enviando y la idea es que no suceda que no pasemos por alto los errores que podemos tener al momento que escribimos. Como, no sé, ¿no? Lo cotidiano, que son el uso de las mayúsculas, los acentos, etcétera, ¿no? O los dedazos que se nos puede ir. Entonces, también mucho cuidado en esta parte. Y ahora sí vamos a ver qué actividades hay que elaborar. Las actividades formativas, recordemos que es importante realizarlas no hacer, no omitirlas, sino elaborarlas, porque pues aparte de que es como una especie de examen que te va a permitir saber cómo estás en los conocimientos, si estás teniendo un dominio de esos conocimientos o si hace falta reforzar en algunos aspectos. Es para saber qué tanto conocimiento se está teniendo, ¿no? Y es importante, bueno, saber si estamos aprendiendo o no. Al igual esta semana tienen que trabajar el cuestionario socioemocional las actividades formativas y cuestionarios socioemocional, recordemos que tienen un puntaje en la evaluación final. Ustedes pueden ir monitoreando su portafolio de evidencias eh, para que vayan viendo cómo van sus calificaciones, ¿no? Por ejemplo, digamos, una semana, la primera semana se te complicó entrar, no entregaste la actividad uno y 2, pero ya todo se regularizó y empezaste a trabajar la semana 2, esta semana 3 ya estás entregando, entonces tú empiezas a evaluar y a analizar pues el continuar con tu módulo, ¿no? ¿Cómo lo puedes ver? Viendo tus calificaciones. Por eso para mí era importante desde la primera sesión ustedes checaran cuánto valía cada actividad, porque así van viendo, bueno, no entregué, pero tengo muchas posibilidades de acreditar. Recordemos que se acredita el módulo a partir de 60 puntos, o sea, tienes que llegar a 60. Si te quedas en 59, no acreditas, ¿ok? No se redondea calificación, o sea, te quedas en 59, eso hay que considerarlo. Y también, eh, pues, tener en cuenta que, por ejemplo, no sé, ¿no? No tuve una actividad con buena calificación, pues también eso me puede ayudar a ver qué necesito, ¿no? Necesito salir bien en las siguientes actividades para que se compense la calificación en las actividades integradoras, o bueno, se me olvidó hacer una actividad de cuestionario socioemocional
pero me queda el siguiente y ahí ya no perdería, no me quedaría en cero. Recordemos que al entrar a los espacios abiertos virtuales y participar, estar de manera activa, pues también les va a brindar un porcentaje, ¿no? Entonces, todo eso se suma, todo eso es importante que ustedes vayan revisando sus calificaciones para que vayan haciendo números y vean, eh, pues, con cuánto más o menos estarán cerrando el módulo. Recordemos que un gran porcentaje o quienes se llevan el mayor porcentaje de la evaluación son las actividades integradoras y el proyecto integrador, que ese se trabaja la siguiente semana, ¿ok? Entonces, pues les sugiero revisar ese material. También es importante que resuelvan estas encuestas, estos formularios. Son breves, son cortitos, y estos están destinados a dar su opinión acerca del módulo, de este módulo 2 y sobre opinar sobre una servidora, ¿no? En este caso, que soy asesora virtual, pues ustedes brinden esta opinión acerca de mi desempeño. Todo esto es anónimo, entonces, eh, pues lo pueden hacer bajo su perspectiva y objetividad al momento de hacer las encuestas, pero es importante que lo hagan. ¿Por qué? Bueno, aparte de mi desempeño del módulo, pues porque si no lo hacen en la semana 4, o sea, el lunes de la siguiente semana, que será el lunes 3 de febrero, pues no podrás visualizar las actividades de la semana 4. Entonces, hasta que no hagas esos formularios, vas a poder ver las actividades. Entonces, ¿qué puede pasar? Que te atrases al momento de hacer las actividades, ¿no? De aquí a que lo realices, etcétera, etcétera, pues te puedes atrasar. Y la idea, pues, es optimizar en tiempo y cumplir con lo que se solicita. Estas no tienen porcentaje de evaluación, pero es importante que las elaboren, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, vamos a ver qué actividades integradoras hay para esta semana. La primera, bueno, lo primero que vamos a ver es la guía. Les comentaba lo importante que ustedes es que la revisen, sobre todo también, bueno, te da el punto de partida, pero sobre todo es ver los aprendizajes esperados, o sea, qué estarás tú aprendiendo al momento de hacer las actividades. Yo les he comentado que no solamente se trata de que hagas y hagas y hagas actividades, sino que aprendas de ellas, ¿no? Que sientas que sí estás aprendiendo y cómo estás aprendiendo con base a la práctica, ¿no? Y cómo se refleja haciendo la actividad y obteniendo una evaluación de ello. Ujú. Mm. Ay, es que le doy clic, se van dos. Tenemos la primera actividad integradora, es la número 5, que es el relato. Es, aquí te dice, la escritura requiere de un conjunto de conocimientos sobre comunicación, redacción, reglas gramaticales y uso adecuado de las palabras, los cuales se entrelazan desde el momento en que piensas en un signo o lo plasmas en un documento virtual o físico. Dada la importancia de la escritura, te invitamos a que revises los recursos siguientes. Ya los mencioné, esos son los recursos, solamente vienen clasificados dependiendo de la actividad integradora. Y te dice en el recuadro que está abajo de color verde, en esta actividad elaborarás un relato sobre un texto literario. Ojo, es sobre un texto literario. No vayan ustedes a confundirse y hacerlo, no sé, ¿no? Si la actividad integradora número 3 la hiciste de la inteligencia artificial, no lo vayas a hacer de texto científico, sino te dice aquí del texto literario, ¿ok? Lo siguiente dice, lo que permitirá reforzar tus habilidades de escritura, porque el relator así va construido parte con tus propias palabras. Ahora sí, ya no estamos en la cuestión del resumen que yo tanto les decía. Evita utilizar el escrito habla, el autor nos dice. Aquí podemos incorporar palabras nuevas. Mm, Perdón.
Por otro lado, para practicar tu comunicación oral, relatarás el texto por medio de un audio video, lo mismo que hemos trabajado en actividades anteriores, un audio video. Si al momento de escribir tu relato recuerda que este tiene características específicas que lo diferencian de otros textos, cuida tales particularidades y se reflejen en él. Por eso es importante esta parte de revisión, ¿no? Del material para que quede bien claro cómo elaborar el relato. El siguiente sería la actividad integradora número 6, que es la reseña. Y aquí te dice, bueno, en algún momento de la vida, eh, al leer un libro, ver una película, acudir a una obra de teatro o probar un nuevo platillo, generas una opinión. Eso es algo que en algún momento todos hemos hecho. Esta opinión puede ser positiva o negativa, dado tu experiencia y cómo, pues, cómo lo percibiste, cómo lo viviste. Esta opinión puede llegar a influir en las personas más cercanas a ti, por lo cual es importante que sepas expresarla. Y esta forma de expresión debe ser objetiva y correcta. ¿Ok? Vienen igual los elementos que ya se mencionaron hace unos minutos. Y en el recuadro viene un mismo tema, puede abordarse de diferentes formas. Ya lo veremos en la explicación de las actividades. Podrás comprobarlo en esta actividad en que deberás leer dos artículos y reseñar cada uno. Además, analizarás los aciertos y deficiencias de ambos textos, a partir de lo cual podrás hacer una comparación, que ahorita lo revisaremos a fondo con las indicaciones. Pero, ¿qué es importante también rescatar de aquí? En este recuadro viene algo que se llama plagio. Cuidar mucho que lo que yo consulte en internet, bueno, no haga una extracción tal cual de lo que previamente alguien ya hizo. Hay que cuidar mucho, hay que seleccionar qué incorporar y qué no. Esto atañe a la actividad 5 y a la actividad 6, ¿ok? Cuidar mucho esta parte. Sí, puedo revisarlo para darme una idea, consultar información, ¿no? Y consultar para responder las dudas que yo puedo tener, ¿no? Porque, bueno, en este momento no está asesor virtual. Entonces, bueno, ¿qué tenía que hacer? No me queda claro. Bueno, consulto. Para eso es buscar en internet. Pero hay que cuidar mucho esta parte, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, vamos a ver y me voy a ir a la página directamente mejor de Prepa en línea para entrar a la página porque hay que descargar un, bueno, quiero enseñarles, ay, quiero enseñarles mejor, ay, no sé por qué cero los elementos, ¿no? Entonces voy a compartirles, ok, bueno, aquí ya se ve la pantalla y la actividad dice, una historia puede ser contada de diferentes maneras. Por ejemplo, hay personas que a pesar de que una historia sea simple o sin acontecimientos relevantes, la relatan de tal modo que provocan curiosidad e interés en el oyente. En esta actividad tendrás la oportunidad de explorar tu creatividad para invitar a otras personas a leer un texto. Esta es una habilidad que demuestra que tú ya comprendiste el tema y ahora lo puedes explicar, lo cual será de utilidad exponer una idea o un tema, ya sea en el trabajo, ante tu familia, con tus amigos o en tus estudios. Entonces, em, yo les puse en el foro aprendiendo un recurso acerca de una cuentacuentos, es una youtuber que tiene una forma, ¿no? Particular, porque todos lo podemos hacer, todos podemos hablar del principito, pero cada quien lo va a abordar de manera distinta. Entonces me hizo oportuno publicarles lo que ella hace para que ustedes tengan en cuenta cómo trabajar la parte escrita y la parte oral del relato, ¿ok? Aquí, como dice, la idea es generar el interés en el oyente. Por eso aquí pueden hacerle ciertas modificaciones. Yo sugeriría mucho, hay quienes le ponen nombre, ¿no?
Por ejemplo, en la noche boca arriba, pues le ponen nombre al motociclista. Cuidaría mucho esta parte, no es necesario ponerle nombre, porque eso no cambia nada, excepto, pues, si estuviéramos hablando, no sé, ¿no? De alguien conocido y dijéramos, bueno, vamos a cambiar el nombre, ya no se va a llamar Federico, se va a llamar Roberto, ¿no? Entonces, es otra cosa, pero lo más importante es que, por ejemplo, pues lo que nos causa asombro es desde cuando se cayó el motociclista, este sueño, ¿no? Que le van a sacar el corazón. Esas son las cosas de asombro que dices, ay, no sé, si yo tuviera un sueño así, ¿qué pasaría conmigo, ¿no? Creo que es algo muy intenso. Entonces, esas son las cuestiones que ustedes deben de cuidar en su relato. Ahora, el propósito es elaborar un relato escrito y un oral y uno escrito, ¿ok? No olvidemos ninguno de los dos. Sobre uno de los textos literarios de la actividad integradora, selección de textos e ideas aplicables, con la finalidad de que lo comprendas en su totalidad. Em, ¿Cuáles son esos dos textos literarios? Pues el Principito y La Noche Boca Arriba, ¿ok? No es de ningún otro, no es que, me gustó un cuento, otra obra de Julio Cortázar y la voy a incluir en mi actividad. No, es La Noche Boca Arriba o El Principito. Se los comento porque, bueno, sí pasa, ¿no? Luego han puesto otros que no tienen nada que ver y entonces la actividad pues se tiene que calificar como no evaluable. Ahora, ¿qué necesito? Escribir un relato, redactar como ortografía, organizar tu tiempo y utilizar la herramienta para grabador de voz o video. ¿Qué entregaré? Trabajarlo en el procesador de textos con la redacción de un relato sobre una lectura literaria, la liga a un video o un audio con el mismo relato narrado de manera oral y una reflexión final. ¿Cómo lo voy a realizar? Imagina que eres un videobloguero, por eso les puse ese recurso de la YouTuber para que más o menos tengan esta idea. Eh, y como videobloguero, pues la idea es tener tu acercamiento y trabajar como un booktuber. Y dice aquí, y que leíste un cuento que te agradó mucho, ya sea El Principito, La Noche Boca Arriba. Es uno de los dos. Es uno de los dos, no es los dos, ¿ok? Nada más le dan clic y le dan clic encima y ya los transporta a la página. En tu próximo video podcast, les relatarás a tus seguidores el libro con la intención de generarles interés para que lo lean y lo disfruten como tú lo has hecho. Antes de hacer tu video, elaborarás un relato escrito para aquellas personas que tienen discapacidad auditiva y puedan leerlo. Esto es importante, no lo olvidemos. ¿Cómo vamos a encontrar, por ejemplo, eh, una discapacidad auditiva? Pues no sé si se han percatado en alguna serie o en alguna película que en los subtítulos viene sonido de lluvia, risas, aplausos, música inquietante, cosas así, ¿no? Entonces, eso viene destinado a personas con alguna situación auditiva. ¿Por qué? Pues porque a veces esos sonidos son muy tenues, muy bajitos, que no son perceptibles para ellos. Entonces, nosotros sí nos podemos dar cuenta y decimos, bueno, ¿y para qué lo pone? Pues porque lo ponen para que ellos también puedan sentir las emociones que nos produce ver una serie o una película, ¿ok? No lo olviden. Eh, Dice, establece los elementos de un relato en la siguiente tabla. Aquí nosotros tenemos que poner sobre qué quieres escribir. Nada más quiero ponerlo acá para que lo veamos. Mm, Creo que ahí se ve bien. ¿Sobre qué quieres escribir? Bueno, yo quiero escribir sobre el Principito. ¿Cómo nombrarías tu relato tú como autor, autora de tu relato? ¿Cómo te gustaría llamarlo? ¿Ok? A mí, por ejemplo, si yo elaborara la actividad, le pondría niño aviador, ¿no? Ustedes le pondrán
el niño de la amistad, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, ¿de acuerdo? El siguiente es, ¿en qué persona se realizará la narración? Esto es importante. Tú como autor de tu actividad, es importante que te quede claro los tipos de narradores. Tipo de narrador, primera persona, tercera persona, omnisciente y demás, de acuerdo como está escrito. No nos metamos en más temas, elijan primera persona o tercera persona, ¿ok? Eso es como tú lo vas a hacer. El día viernes veremos más a detalle qué es primera persona, tercera persona. Pero primera persona es todo lo que se escribe, por ejemplo, en yo. Yo iba en el avión, yo iba en la motocicleta, ¿ok? Tercera persona, él iba en el avión, él iba en la motocicleta, ella iba en el avión, ellos iban en la motocicleta, ¿ok? Ahora, eh, acá abajo, bueno, se tapa un poquito, espero que se vea. Dice, inicio, ¿con qué frase iniciará tu relato? Porque este es el gancho para atrapar al lector, ¿ok? Aquí es, ¿con qué frase iniciará tu relato? El niño aviador salió de su planeta, como tú le quieras poner. La idea es que quede claro cómo va a iniciar y que concuerde o que tenga pues que sí tenga que ver con la frase de inicio, con lo que tú estás iniciando tu relato, ¿ok? Hasta aquí vamos bien en estas cuatro partes que tienen que desarrollar. Mm, todo bien, ok. Entonces, bueno, ya quedó esta parte clara de sobre qué quieres escribir, cómo nombrarás tu relato, en qué persona se realizará la narración y con qué frase iniciará tu relato. Ahora, en este punto número 2 vas a escribir el relato. No te pide exactamente a cuántos párrafos, cuántas líneas, cuántas cuartillas, como la actividad integradora número 4 pedía una cuartilla, ¿ok? Tú elegirás hmm, qué tamaño va a tener tu relato. Obviamente, pues en el relato te tiene que caber la estructura del relato y que no pierdas elementos importantes del relato. En el relato no se incluye mucha información porque un relato debe de generar curiosidad, ¿ok? Debe de generar las ganas de revisar esa información, no debe de ser tedioso, ¿ok? Entonces, bueno, ya que tengas tu relato, pues es importante incluir en él la herramienta de comentarios. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí debes de incorporar elementos de tu relato que permitan al lector asombrarse, que es lo que hablábamos en cuestión de la discapacidad auditiva. Párrafos que contengan marcadores textuales de introducción, desarrollo y cierre, que esa es la estructura del relato. El relato debe tener una introducción, un desarrollo y un cierre. ¿Ok? E indicios, es decir, las pistas que van a permitir al lector suponer que va a pasar. Como no es una trama compleja, o sea, no es algo como una novela, si alguien, por ejemplo, ha visto, no sé, o ha visto o leído como Agua para Chocolate, pues es una trama compleja, ¿no? Donde pues a veces hay que explicarle a otras personas qué está sucediendo porque se puede confundir. O por ejemplo las novelas que antes o pasan en Televisa, ¿no? O TV Azteca, que dices, bueno, te explico porque si no no le vas a entender porque pues ya pasaron ciertas cosas que a los protagonistas ya les afectó, ¿no? Entonces de eso se trata. Viene aquí igual un elemento para que ustedes vean cómo incorporar esos comentarios. Voy a compartir una página mm, de Word para que empecemos a incorporarlo. Este es un relato, que viene la página, es un relato sobre la Revolución Mexicana. Los relatos pueden ser de cualquier cosa, desde cuestiones
que nos pasan, por ejemplo, salí y pues, pasó una serie de hechos que nunca me pasaron, ¿no? Entonces se lo cuentas a alguien, entonces lo relatas. Ujú. ¿Por qué? Porque como fueron cosas que jamás te habían pasado o que nunca sucedieron, tú se lo cuentas así con asombro o con indignación o enojado o feliz, ¿no? Entonces, ahí, ¿para qué? Para que esa persona se enganche contigo y también, bueno, le interese tu historia, ¿no? Entonces, los relatos contienen, pueden ser de todo tipo, pueden ser fantasiosos, o sea, inexistentes, pueden ser históricos, pueden ser de diferentes maneras con la idea de transmitir un mensaje principal, ¿ok? Dice aquí, este sería el ejemplo y es el gobierno de Madero, de Francisco Madero. Entonces empieza de esta manera. Les voy a mover tantito aquí el menú. Ay, para que empezar a poner el ejemplo. ¿Cómo se incorporan los comentarios? Ustedes se dan cuenta que hay un menú Word donde nosotros tenemos que explorarlo para poder incorporar lo que se nos solicita. Aquí viene todo eso de los tipos de fuente, tamaño, letra, etcétera. Después viene insertar, que es nos el que tenemos que utilizar y vamos a ver que aquí, si vamos avanzando, vemos esto que dice comentario e inserta un comentario, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a empezar. En medio de este clima turbulento, si se dan cuenta, ya empieza con una palabra así media, con una frase así de, pues, ¿qué pasa, no? Porque turbulento me suena a conflicto, ¿no? Me suena a situaciones complicadas. Entonces vamos a suponer que yo selecciono y aquí quiero que sea la introducción. Aquí empieza la introducción. Entonces con el mouse yo selecciono el texto, va a quedar así sombreado y ya sea que en este menú emergente le ponga aquí nuevo comentario o desde acá. Ujú. Va a quedar así. No se preocupen si no sale su nombre, si no sale, no sé, Jesús, Viviana o Abdi, no se preocupen. ¿Por qué? Porque, bueno, quien está dado en la cuenta de Office puede ser, no sé, algún familiar, a la biblioteca donde van, a Pilares, a la universidad donde les prestan equipo de cómputo, etcétera, ¿no? O al ciber donde van, ¿no? Entonces, eso no hay ningún problema, no afecta en su calificación, pero si se dan cuenta, dice aquí iniciar una conversación y aquí nosotros pondremos introducción, ¿ok? Ya que está, lo guardamos publicando el comentario con el botoncito azul, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a suponer eh, los que ustedes sugieren poner elementos de asombro o indicios. ¿Qué creen ustedes que tendría que ir? ¿Indicios o momentos de asombro? ¿Cuál creen ustedes que tendría que ir antes? ¿Cuál creen ustedes que tendría que ir antes? Los indicios, ok. Su compañera dice los indicios. Todos están de acuerdo con su compañera. Bueno, sí, eso dice sí. Ok. Entonces, aquí donde dice, ok, están todos de acuerdo. Aquí en esta oración, si además el gobierno de Madero, perdón, se propuso la transformación del país y para eso entregó el poder a nuevos gobernadores y se alejó del modelo del país del porfiriato. Entonces, a mí se me hace que este podría ser un indicio. Ustedes estarán construyendo su relato, entonces tienen que ir identificando todos estos momentos, ¿sale? Entonces le pongo indicios. Eh, si se dan cuenta, es una cuartilla aproximadamente si lo ven aquí con el zoom, es una cuartilla de relato, o sea, ni siquiera es mucho,
no es poco, y para eso ya ustedes tienen la base de hacer un resumen para extraer toda esa información importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, se me hace importante poner eh, los momentos de asombro, ¿no? Por ejemplo, eh, el plan de Ayala, ¿no? Y lo sombreo, le pongo un nuevo comentario y le pongo momentos de asombro o como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Momentos que al lector le permite asombrarse, como ustedes lo quieran nombrar, ¿ok? Ya que está, creo que también aquí vamos a seleccionar, creo que toda esta parte, todos estos dos serían eh, el desarrollo. Ustedes pueden seleccionar todo y ponerle desarrollo o simplemente seleccionando una palabra pueden poner el comentario, ¿no? Ustedes elegirán, puede ser una palabra o puede ser todo. Ustedes van a ir eligiendo, ¿no? Ahora, eh, aquí le vamos a poner también momentos de asombro. Ahora, no dejemos a un lado que nos pide indicios. Vamos a suponer aquí en esta los indicios. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí es cuando ya van a llevar a cabo los planes, como dice aquí. En el bando contra el contrarrevolucionario también hubo alzamientos contra Madero, o sea, las personas que estaban en contra de Madero. eh, y aquí también, cuando ya lo iban a apresar, ¿ok? Este párrafo se me hace que, pues obviamente tendría que ser parte de cierre. Ujú. Entonces, aquí yo le pongo cierre. Ujú, y lo guardo. De esta manera estará mi relato. ¿Qué tengo que incluirle? Pues lo que nos solicitaba, ¿no? Déjenme nada más para que quede, yo copio y pego con el orden que se me está, no, esta no era, yo copio, pego aquí, ujú, ¿no? Y pondría, pues obviamente, con el relato que se está trabajando, ¿no? ¿Sobre qué quieres escribir? Ustedes pondrán lo que tienen que ver, pero nada más como por ejemplo, de ejemplo, pues yo puse esto y ustedes tendrán que hacer la adaptación correspondiente, ¿no? ¿Cómo iniciaría mi relato? En medio de un clima turbulento, en medio de un clima turbulento. ¿En qué persona está elaborada? Este documento está elaborado en tercera persona. Si se dan cuenta, aquí este no viene como podría venir en el libro de historia, ¿no? Que nos pusieron en parte de la primaria y parte de la secundaria. Aquí le pusieron el gobierno en Madero. Tú le podrías poner el que quisieras, ¿no? Eh, Madero y su lucha, ¿no? Así tendríamos que ir haciendo la adaptación. Bueno, ahorita ya nos queda un minuto de sesión, entonces se va a cortar esta parte y les pediría que vuelvan a entrar con la misma liga. Ya saben ustedes la dinámica, nada más, bueno, que se nos unió Luis Ángel, le pido que con la misma liga vuelva a entrar. Voy a cortar esta sesión para que ya nada más finalicemos para ver cómo elaborar la reseña, ¿ok? Entonces corto esto porque ya nos queda menos de un minuto, ¿de acuerdo? Entonces ahorita nos volvemos a ver. Muy bien.
Entonces, estamos aquí. Ya, eh, voy a compartir la pantalla para ver si no hay dudas de cómo hacer esta parte de la actividad. Yo tomo este ejemplo, pero ustedes tienen que hacerlo de la actividad que se solicita. Aquí nada más tendremos que poner liga del audio, ujú, y aquí su reflexión acerca de las diferencias entre relato oral y escrito. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es por parte de la actividad integradora número, más tantito por acá, número 5. ¿Alguna duda con su elaboración? Mm, también podría como, estos son los marcadores textuales a ti, estos de aquí. Estos que de aquí son los marcadores textuales a margen del texto. Estos son. Ujú, para señalar la estructura del relato. ¿De acuerdo? Sí, sí, quedó claro. Ok, perfecto. Entonces, en lo que se incorporan sus compañeros, bueno, vamos a ir eh, viendo la siguiente parte de lo que hay que revisar del relato, que es mínimo ya lo que, como en el ejemplo que les puse, bueno, hay que incorporar. Ya por último, la revisión de la ortografía. Y bueno, aquí sugiere que otra persona te apoye, ¿no? A leerlo, a revisarlo para hacer las correcciones adecuadas y sobre todo si genera, ¿no? Esta comprensión del texto y el interés que provocó en él, en tu relato, ¿ok? Lo siguiente sería, graba tu audio, tu video audio relatando de forma oral la lectura que elegiste. Recuerda que el objetivo es que se genere este interés que se está solicitando y el audio video debe tener una duración, no olvidemos, máxima de 3 minutos, como lo pide, generar una liga para tu archivo y pegarla al final del documento en un procesador de texto y verificar si ese enlace es correcto. Y algo muy importante es redactar, escribir en un párrafo entre 5 y 10 líneas las diferencias que encontraste al relatar la lectura de manera oral y escrita. Explica cuál fue más fácil para ti de elaborar y por qué. Siguiente paso, lo guardas y lo subes con la nomenclatura. Eh, ¿Qué sucede? Que he notado que lo suben igual como se ha hecho mención, lo suben como documento 1, actividad 3, etcétera. Entonces, recordemos que tiene que ir con esta nomenclatura. ¿Ok? Ahora lo que vamos a ver es cómo elaborar la reseña. Mm, la reseña tiene puntos muy importantes que es manifestar la valoración acerca de un objeto que lleva a otras personas a que se interesen o no. Esto puede ser en un libro, en una película, en un concierto, obra de teatro, etcétera. ¿Ok? Em, Dice aquí que vamos a tomar el proceso de la lectura y escritura para transmitir un comentario valorativo. Ello te permitirá
desarrollar estas habilidades en la comprensión y exposición de forma relativa a cualquier objeto y tener, y tener sobre todo una postura crítica. Es importante esto, tener una postura crítica con respecto a lo que se está leyendo. Por eso les preguntaba esta parte del concepto de analizar. O sea, tenemos que hacer uso de este análisis que tenemos, ¿no? De realmente em, sustentar nuestras respuestas. Ahora, el propósito es utilizar los elementos de la reseña crítica para elaborar una de tipo comparativo con la finalidad de que emitas por escrito una opinión original. Por eso dice, dos temas, en la guía decía, dos temas pueden ser abordados de diferente manera, ¿ok? El mismo tema o la publicación que se tiene aborda un mismo personaje, pero lo escriben dos personas con su propia perspectiva, ¿ok? Ahora, ¿qué necesito identificar? Ideas principales y secundarias del texto. Ya nos debe de quedar claro qué es cada uno. Usar los elementos de una reseña, la ortografía y asociar los datos e ideas de los textos leídos a una opinión, que es lo importante. Lo siguiente es organizar tu tiempo para redactar textos. Lo entregaré de igual modo en un procesador de texto con base a los elementos de la reseña crítica. Ahora, ¿cómo lo voy a realizar? Hay que leer estos dos artículos. El número uno es el de Pedro Villicaña y se llama Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts. Lo que yo tengo que hacer es dar clic y me va a transportar a la página de El Universal. Ahí tengo que leer lo que este escritor eh, redactó ahí. El siguiente sería Montserrat Muñoz, Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. ¿Ok? Eso es lo que tengo que revisar, estos dos. Ahora, ya los tengo, los voy a analizar. Ujú. Que tengo que revisar los aciertos y deficiencias de cada uno, o sea, qué tiene de bueno y qué tiene de malo, desde el título, ¿ok? Por ejemplo, indio guarachudo pues tiene una connotación en nuestro país que tiene que ver con hacerle el feo a alguien, ¿no? Entonces, desde ahí es analizable. Ahora, eh, necesitamos trabajar esta tabla que es solamente, yo les sugiero copiar, pegar y ponerlo en la página, pues en un documento, en Word, para ir respondiendo las preguntas. Es un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo es una estrategia de aprendizaje que nos permite ubicar conceptos diferentes, ¿no? Sobre todo cuando la información que tenemos es bastante amplia. Ahora, viene el título de la primera lectura y la segunda lectura. Y te dice qué es lo que explica la introducción del texto. Entonces ustedes pondrán, ¿no? La historia de, ajá, que aborda en el desarrollo, pues toda esta parte medular que tiene, ¿no? Dónde estudió, quién fue, ¿no? Etcétera. ¿Qué conclusión? ¿Cómo llegó, por ejemplo, a esta universidad de Massachusetts, que está en Estados Unidos? eh, Todo lo que vivió el personaje. El siguiente, ¿consideras que el título es adecuado? Entonces ustedes van a discernir, diferenciar y seleccionar. Si sí es el adecuado y tú pones, bueno, es adecuado porque hace que llame la atención de la persona que lo va a leer. O dirás, no, no es adecuado porque se me hace realmente ofensivo el dirigirse a una persona de esta manera. Ustedes, bajo su perspectiva, bajo su visión, elegirán por qué. El siguiente, el lenguaje que emplea es comprensible y correcto. Pues sí, sí se entiende o no se entiende, utiliza palabras muy rebuscadas, complejas de entender, ¿no? Etcétera. Siguiente, se emplea datos para sustentar la información, o sea, porcentajes, estadísticas. No emplea porcentajes, pero sí menciona estos datos, cuántas personas logran entrar al Instituto de Massachusetts o simplemente a la UNAM, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos aspirantes
son y cuántos logran entrar. O sea, por ejemplo, ustedes hicieron un examen con mi PEMS, pueden darse cuenta, ¿no? De 3.000 estudiantes se quedan, no sé, 300, ¿no? Por ejemplo, no tengo la estadística clara. Aquí ubicarán ustedes cuál es la idea principal y si permite el desarrollo de las ideas secundarias. ¿Cuál es la idea principal? O sea, ¿cuál es el elemento fundamental de las lecturas? Ujú. ¿Qué aciertos consideras de que tenemos los aciertos que tiene la lectura? O sea, hablar inspirando los jóvenes sobre la vida de un chico, pues, oportunidades, pero salió adelante, etcétera, ¿no? Y también dice aquí, en lista los que consideres necesarios y redacta una justificación para cada uno, esos aciertos que tú ubicas, ¿ok? Eh, ya cuando tengas este cuadro comparativo, pasamos a la tercera parte. Escribe una reseña comparativa sobre los textos que leíste en función de la información del cuadro anterior. Y aquí viene una cuestión muy importante. Recuerda que debes emitir un juicio positivo o negativo que orienta al lector mediante la crítica fundamentada. ¿Qué quiere decir esto? Que tú digas si te gusta, no te gusta, si lo recomiendas, no lo recomiendas, para ver si, por ejemplo, yo que soy la persona que lo va a leer, pues me llamaría la atención leerlo, ¿no? Obviamente pues tengo que leerlo porque tengo que revisarlo, pero la idea es que con las reseñas se comande a la persona a hacer algo, ¿ok? Es, por ejemplo, cuando te dicen, no sé, está esta película de moda y que tiene, ay, ¿cómo se llama? La película esta de una persona trans, Emilia Pérez, se llama. em, en busca de Emilia Pérez, sí, Emilia Pérez, así se llama, ¿no? Entonces, ahorita está manejando una información controversial de personas que te están diciendo, yo te recomiendo que la veas por esto, y otras personas que están diciendo, no la veas por esto. Entonces, tú dices, bueno, con base a las recomendaciones que me están dando, elijo verla o no elijo verla, ¿ok? Y tú dices, bueno, leyendo esas recomendaciones, son personas que fundamentan el por qué verla y por qué no verla. Esas serían, digamos, como estas reseñas críticas, ¿ok? La idea es que pueda generar en la persona, claro, el interés de llevarlo a cabo. También es, por ejemplo, cuando te dicen, oye, ya fuiste a comer a ese puesto de tacos. Ay, sí, sí fui, te lo recomiendo, está súper riquísimo. Te recomiendo que vayas y no te los pierdas, ¿no? Pues si no, no vayas, porque están carísimos, eso está súper sucio y demás, ¿no? Esa es la idea eh, de hacer una reseña, ¿ok? Lo siguiente que debe tener su reseña es algo muy importante, que es la introducción o entrada, ¿ok? Eh, la referencia bibliográfica de los artículos reseñados, el párrafo que introduzca al contenido de tu reseña. ¿Qué debe de contener tu reseña? Eh, ahorita les voy informando, denme un segundito. Quiero abrir una página de Word para rápido. eh, ustedes lo pueden ver. Entonces, les comparto, entonces quedamos que es este cuadro comparativo, lo van a ir ustedes llenando. Ahorita les comparto mi pantalla. Sobre este voy a ir escribiendo, ¿ok? Ahora, me pide que ponga una introducción. Yo le puedo dar el formato que quiera.
me pide que la introducción pues escriba sobre qué trata el texto, ¿no? Ay, les digo aquí. E incorpores la bibliografía, que es esta, y de esta manera tiene que ir, o sea, toda completa, no solamente el título, ¿no? Sino toda completa. ¿No? Posteriormente me pide que ponga el desarrollo. Ahí te está pidiendo específicamente ¿no? El- está, discúlpenme que esto se me lo, el número de renglones, el desarrollo, ¿no? Sí se ve el Word, ¿verdad? En la pantalla y me pide que ponga dos párrafos de 8 a 10 renglones cada uno. Elabora un resumen de los escritos que demuestran las ideas principales y secundarias, las cuales presentan las pruebas que sostienen la opinión final. Aquí debes hacer un énfasis de los aciertos y deficiencias de los artículos leídos. Entonces, ustedes escribirán alrededor de entre 16 y 20 renglones, ¿ok? Donde van a poner esas ideas principales y secundarias que ustedes observaron y van a incluir lo bueno y malo, o sea, ambas cosas, lo bueno y malo de los artículos, ¿ok? Entonces, eso sería por parte del desarrollo. Ahora, la conclusión. La conclusión me pide que en un párrafo igual de ocho a 10 renglones, redacte de los artículos. ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendo? Recomiendo el artículo número 1 por esto y por esto. No recomiendo el artículo 2 por esto y por esto. Recomiendo ambos artículos porque abordan la historia de un chico que salió adelante. Eso es lo que ustedes deben de hacer en su actividad y darle así el formato. Yo les sugiero que así como lo estoy yo poniendo, introducción, desarrollo y cierre, así ustedes elaboren su actividad para que eh, pongan en práctica cómo incluir la introducción, cómo incluir el desarrollo, cómo incluir un cierre. Aún no somos muy expertos en elaborar documentos que se dé a entender cada punto. Entonces, de esta manera podemos tener también un mejor control en el número de renglones que me están pidiendo. La introducción no me pide renglones, entonces puede ser algo breve, pero el desarrollo del cierre sí me pide el número de renglones, entonces es algo que también se califica, ¿ok? Es importante que se apeguen a esas indicaciones. Como es mi sugerencia que lo trabajen de esta manera, aparte, pues se ve un poco más ordenado, ajá, para que se pueda revisar correctamente, no haya elementos arriba, abajo, etcétera, y se vea incongruente en la actividad, sino tenga todos los elementos que se están solicitando en la actividad integradora número 6, ¿ok? Esto es lo que hay que elaborar para esta semana, aparte de lo ya mencionado. Entonces, no sé si tengan alguna duda, un elemento que se tenga que reforzar, eh, o no hay dudas, ha quedado todo claro. Ustedes coméntenme, por favor, si no para reforzarlo de ambas actividades.
Ujú. Por favor, díganme para que lo podamos revisar. ¿Tienen alguna duda? ¿Ha quedado claro que tienen que hacer? Sí quedó claro. Aquí lo voy poniendo todo claro. Entonces, ahorita en el chat les estoy poniendo el formulario de asistencia para que lo revisen, para que lo llenen, por favor. Pongan los datos. Sería la sesión número, la número 5 o semana 3 sesión 2 como se le quieran poner. Esto para llevar el control de las sesiones que estamos llevando a cabo, pero para que lo llene en el formulario y se tome la asistencia. Me es importante que no quede ninguna duda y claro, si surge, porque al momento de elaborar la actividad luego nos surgen dudas, me avisen para que les pueda orientar, ¿ok? Entonces, si no hay más dudas, terminamos la sesión del día de hoy. Gracias por su ingreso y les deseo una excelente noche y nos vemos el día viernes para reforzar los elementos que tienen que ver con los recursos de esta semana, ¿de acuerdo? Entonces, pues dejo de compartir y vamos a hacer la sesión del día de hoy. Que les vaya muy, muy bien, cuídense mucho y bonita, bonita noche a todos, ¿ok? Bye, buenas noches. Aquí, bonita noche a todos. Bye, bye.